Tú te mueres. Chicos, en breve iniciamos.
Sí, ahí está. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, Bien, profesora. buenas noches, ¿qué tal? Chicos, vamos a avanzar lo más que se pueda, ¿ya? Creo que nos quedamos acá, ¿no? La clase pasada, ¿sí? ¿Ya? ¿Me confirman, por favor? Dime, Sandrita. Sandra, dime. Es desearle un feliz cumpleaños, la verdad que no me pasó desapercibido, la verdad. Bueno, creo que tocó trabajar, digamos, en ese momento, ¿no? Pero desearle un fuerte abrazo a la distancia, de verdad, un gusto poder saludarle. Muchísimas gracias, Sandra. Muchas gracias, hija. Te agradezco mucho el saludo. Muchas gracias. Como verán, acá están alborotados, ¿no? Pero tenemos que avanzar, ¿ya? Vamos a avanzar lo más que se pueda, agradeciéndoles primero su paciencia, y bueno, agradeciéndoles también a mi familia la paciencia de esperarme un rato, de poder avanzar mis clases, ¿no? Entonces ellos han bajado el volumen, todo de su música para trabajar un rato con ustedes, porque como ustedes entenderán, yo vivo en el primer piso y justo en el primer piso han hecho su decoración, han hecho todo lo que han deseado el día de hoy, ¿no? Han decorado mi mesa, ¿no? Entonces, ellos están ahí, los he mandado al garaje para que estén un rato. Pero vamos a avanzar, ¿les parece? ¿Ya? Porque no quiero dejar este tema en stand-by. Quiero terminarlo con ustedes, porque Hola, creo que... buenas Hola, noches, ¿cómo estás? profesora. Buenas noches, Cintia, ¿qué Feliz tal? cumpleaños. Gracias, Cintia, muchísimas gracias. Lindo, ¿No? dice el profesor que estemos ahí juntos para pasarlo Ajá, de lo bien después de las clases. claro que sí, no se preocupe. Bien, ¿qué les parece si continuamos? ¿Ya? Ya pasará ya, ¿ves? Continuamos y antes que nada, agradecerle a Jimmy, me conmoviste de verdad. Ustedes saben que Jimmy tiene una voz preciosa y me ha dedicado una serenata muy bonita, ¿no? Gracias, Jimmy, por esa serenata. Hasta mi esposo lo ha escuchado y me dice, oye, mira qué bien canta, ¿no? Mira tu estudiante, ¿no? Y en verdad, de corazón agradecerle a cada uno de ustedes por estar el día de hoy conmigo. O sea, es como si estuvieran festejando mi cumpleaños, ¿no? En compañía, como si yo estuviera festejando mi cumpleaños en compañía de todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias por Pero su sería bueno sin presencia. clase, pues, profesora. Bien, ¿qué les Comprando parece? una galletita Avanzamos. cada hora. Ya, gracias. A la distancia, a la distancia. Bien, a ver, habíamos estado hablando de la aterosclerosis, ¿no? Decíamos nosotros que para que se desarrolle este ateroma que nosotros estamos viendo acá en este vaso sanguíneo, estoy compartiendo esta imagen, ¿verdad? Estoy compartiendo pantalla, ¿sí? Del PPT, chicos, confirmen. Sí, Sí, mi. profesora. Ya, Sí, mi. perfecto, muy bien. Sí, mi. Ya, muy bien. Miren, para que se desarrolle este ateroma que ustedes están viendo acá, no tiene que pasar, o sea, no se desarrolla en un mes, en 2 meses, se desarrolla en años, porque esa persona que tiene ya la arteria deformada, como ustedes ven, ha tenido un problema de años. Y lamentablemente, cuando este ateroma se desarrolla en arterias grandes, como es el caso, por ejemplo, se me ocurre de la arteria aorta, ahí es donde viene o sobrevienen los problemas más severos de salud, ¿no? Puede venir un paro cardíaco, puede sobrevenir, claro, el riesgo coronario, por eso se llama riesgo coronario alto, ¿verdad? Eh, Tiene que ver, lógicamente, con este vaso sanguíneo que es muy grueso, es de gran calibre. Entonces, cuando nosotros veamos
este tipo de inconvenientes, este tipo de problemas, dentro de la carrera de salud, ¿qué es lo que debemos hacer? Obviamente, frente a un paro cardíaco, pues, ¿qué podríamos hacer? No hay mucho que hacer más que darle masajes cardíacos, a ver si el corazón o a ver si es que esa válvula, ¿no? Se ha, como diríamos yo, no desatorado, sino ampliado un poco más. Pero sí les voy a ser sincera, cuando un paciente presenta un paro cardíaco, las expectativas de vida son muy bajas, bajísimas, porque a los 5 minutos, 50% del sistema nervioso central, o sea, del cerebro, literalmente ya no está funcionando, porque casi siempre un paro cardíaco viene de la mano con un paro respiratorio. Cuando un paciente tiene un paro respiratorio, después de este paro respiratorio recién puede sobrevenir a los minutos un paro cardíaco. Por eso el soporte vital es básico, pero en este caso no. Acá ya estamos hablando de un paro cardíaco, básicamente. ¿Por qué? Porque han sido años en que la persona ha ido desarrollando este problema. Las arterias tienen capacidad de poder dilatarse, pero no tanto. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, una interpretación como esta, ¿verdad? Y los valores de colesterol están muy por encima de 200 o de triglicéridos que están muy por encima de 150, debemos de tomar acciones. ¿Qué le recomendaríamos a ese paciente, no? Ese paciente ya nos viene con el resultado de un perfil lipídico, ¿ok? Eso significa que el malo está ganando la pelea, ¿ok? Lo primero que debemos nosotros de considerar es el tema de la dieta. La dieta debe de involucrar ya omega 3. Cuanto más alto sea el colesterol malo, debemos de recomendar la ingesta de omega 3, que no necesariamente, chicos, no necesariamente tiene que venir de un alimento. Muchas veces ya se convierte en un suplemento. Se vende omega 3 en cápsulas blandas y lo recomendable, mientras este paciente inicie un tratamiento, hay que darle cápsulas de omega 3. Vienen de 1 gramo. Entonces, es importante eso para evitar que ese paciente, que ya en los exámenes de laboratorio presenta, y ahí dice riesgo coronario elevado. Entonces, significa que el paciente podría en algún momento tener un paro cardíaco. Iniciar ya con omega 3. Mucho líquido. Los alimentos tienen que ser de fácil digestión. Pollo, conejo, cuy, pescado, y si es mejor si es un pescado graso, ¿no? Si estamos en la selva, cualquier pescado de agua dulce tiene omega 3. Si estamos en la sierra, estamos hablando de la trucha. Pero si vivimos en la costa, no, pues acá sí, tenemos una valiosa cantidad de productos hidrobiológicos que contienen omega 3. Entonces tenemos desde el machete, la anchoveta, el bonito. Esos productos tendrían que estar constituyendo parte de la dieta de nuestro paciente, al margen de que ya no puede consumir frituras el paciente. Tiene que empezar una dieta rigurosa y esa dieta se le llama dieta hipograsa. Ahora, ¿por qué les hablo de esto? Porque dentro del sílabus también nos hablan de la fisiopatología y de una u otra manera cómo tratar de solucionar ese tipo de eventualidades. Dime, Cintia. Profesora, ese de ahí el pescado es para lo que es de donde están ustedes, pero para lo que es las dietas en la selva, ¿cómo sería? Uy, en la selva, ¿sabes qué? Las probabilidades de que un paciente tenga una Hola, dislipidemia. ¿Me escuchas, Cintia? ¿Sí? ¿Me sí, escuchas? sí, Ya, sí, mira, profesora.
el riesgo de que un paciente presente en la selva, por ejemplo, una dislipidemia, es menor que en el caso de, por ejemplo, acá en la costa, porque en la selva la técnica de cocción que se utiliza casi siempre es a la parrilla. Ustedes utilizan mucho los sancochados a la plancha. El gran problema allá en la selva es cuando se consume mucho almidón. Entonces, una cosa es ingerir el plátano sancochado, ¿no? Y otra cosa es consumirlo, ¿verdad? Semi, diríamos, maduro, donde la concentración de almidón es muy alta. Allá se consume mucha yuca, por ejemplo. Entonces los almidones, quiera o no, en algún momento siempre nos pasan factura. Acá en Lima, mucha cantidad, por ejemplo, de panes. Acá en Lima tenemos pues los Kentuckys por todos lados, las comidas rápidas están por todos sitios. Y allá en la selva tenemos el problema del chorizo, tenemos el problema de la yuca, tenemos el problema del plátano, que no necesariamente está totalmente maduro. Y entonces ahí sí se genera un problema. En la sierra, sin embargo, tiene sus pros y tiene sus contras con respecto a la dieta. Por ejemplo, el estilo de vida es diferente. Ya la gente camina cuesta arriba todos los días. Ustedes han ido a la sierra, ustedes van a ver que allá no hay superficie plana. Y no hay superficie plana por una sencilla razón. Allá llueve muchísimo. Entonces, como llueve bastante en la sierra, entonces, ¿qué sucede? Las ciudades se construyeron en valles. Y cuando llueve, todo el agua desciende hacia los ríos. El problema es de que antiguamente las lluvias no eran tan voluminosas como ahora. Y arriba en las montañas se generaron las lagunas naturales, que les llaman lagunas artificiales. Cuando llueve demasiado, esas se desbordan y ahí es donde se precipitan y arrasan ciudades, pues. En la selva, cuando llueve, ustedes se habrán podido dar cuenta, se inundan las ciudades porque no están en superficie plana. ¿Por qué les explico esto? Porque en la sierra la gente hace mucho ejercicio sin quererlo. Todos los días camina en superficie inclinada, todos los días. Al ir a su chacra, al ir al mercado, al ir a hacer compras, como quiera que sea, la gente camina mucho. Allá se come cordero, se come muchas vísceras, pero sin embargo las personas no presentan, o el porcentaje de personas que presentan ese tipo de problemas es mucho, mucho menor, a pesar de que en la sierra tienen solamente, pues, ¿qué les puedo decir, no? Ahí tienen la trucha, solamente ahí como ventaja, y bueno, ya desapareció lamentablemente y con mucha pena tengo que decirlo, en el lago Titicaca habían unos pejerreyes de ese tamaño, ya no están ya, yo ya no los he visto hace más o menos 5 años, porque los pejerreyes de agua dulce son chiquititos, son bien pequeñitos, los de agua salada, perdón, los de agua dulce son bien grandes. En la sierra es donde vamos a encontrar menos porcentaje de ese tipo de problemas. Y es por la actividad física, el estilo de vida. Sin embargo, en la selva y sobre todo acá en la costa, wow, este problema tan silencioso ha generado otros problemas más de salud, como la hipertensión. Porque recuerden ustedes, un corazón que trabaja con mucho esfuerzo es un corazón que se va a desgastar y también eso va a generar una hipertensión arterial. Dime, Jimmy. Disculpe, acá en la selva hay un fruto llamado aguaje y la gente consume diario. De hecho, se les ve a todos con su bolsita comiendo el aguaje. Bueno, yo lo he probado y me he dado cuenta de que es un poco grasoso, pero no una grasa de animal, digamos, sino tiene bastante aceite. Es un aceite natural
pero dicen, yo no le he, ¿cómo se llama?, comprobado. Ujú. Es por eso que cuando las mujeres comen bastante eso, tienen acceso a la buena fertilidad. Y es por eso que acá las chicas de 13, 14 años ya tienen hijos. Es increíble. Muy difícil encontrar a una chica de 20 años que no haya tenido hijos. Por 15 años por ahí ya tienen hijos y a veces si uno ya tiene 25 años ya llega a tener hasta 3 o 4 hijos. Muy difícil encontrar una mujer estéril. Y yo les Sí, pregunté, ¿por qué? Porque comen bastante aguaje. No sé qué opinión me dais. ya. Mira, Jimmy, no es solamente, o sea, uno puede atribuirle al aguaje la fertilidad. No, es cultura. Tú te vas a las comunidades ashanincas y ellos tienen culturalmente, ellos tienen, como en la sierra también igual, costumbres que datan de hace muchísimos, muchísimos años. Tanto así que, por ejemplo, para ellos, una niña de 12 años ya puede casarse literalmente con un jovencito de la misma edad. Los varones, por ejemplo, y eso te lo digo porque nosotros lo hemos visto también, lo hemos podido comprobar. Yo he tenido eh, estudiantes que venían de la selva a estudiar acá en Lima a través de convenios. Y yo con ellos hemos conversado muchísimo y ellos nos contaban cómo eran sus tradiciones, su cultura. Por ejemplo, a los 12 años a un varoncito, ¿no? Para que compruebe su masculinidad, su hombría, esas hormigas, ¿no? A ver, Victoria, Tito, Victoria, ahí está. Uy, ya la cerré, ya está. Este, esas hormigas grandazas las colocaban en una canastilla y hacían que el niño colocara sus manos dentro, por dos razones. Primero, para que se haga hombre, uno, y dos, porque ese jovencito iba a caminar en la selva, iba a sentir la picadura no solamente de la hormiga, sino de otros insectos más. Entonces, de una u otra manera, esa toxina que afectaba a sus manos viajaba a través de su cuerpo y lo hacía un tanto, a ver, eh, ay, la palabra se me fue, como que ya las toxinas de los otros insectos no le hacían tanto efecto. Es como cuando ellos pasaban, por ejemplo, a los animales con la ranita, esa ranita dorada, que es chiquitita, y la jalaban cuatro patitas y las flechitas la pasaban por encima de su piel y liberaba pues el veneno. Entonces cuando cazaban un animal, ese veneno no los afectaba a ellos, ¿no? De una u otra manera ellos generaban sistemas o mecanismos que le permitieran pues tener inocuidad frente a ese tipo de venenos o toxinas. La cultura en la selva es diferente a la de la costa, a la de la sierra. Si un jovencito o una jovencita de allá de la selva viene acá a Lima, se va a encontrar con una realidad diferente. Entonces, esa cultura que nosotros tenemos acá es más bien de aplazar la gestación durante más tiempo porque se encuentran quizá más oportunidades de estudio, más oportunidades laborales. El estilo de vida que se tiene acá en Lima es diferente. Los jóvenes no quieren tener hijos porque no quieren tener responsabilidades. En la sierra también pasa lo mismo, Jimmy, no creas que solamente en la selva. Ahora, con respecto al aguaje, sí, está demostrado que tiene precursores hormonales y tiene fitoestrógenos. Y eso no hace que una mujer sea más fértil, no. Yo, por ejemplo, 61 años hoy día, consumo maca, consumo trigo, consumo soya, utilizo la lecitina de soya como parte de mi dieta, diríamos, desde hace 15 años atrás.
Si se me ocurre consumir aguaje, no por eso voy a ser fértil. Lo que pasa, y esto lo tienen que saber ustedes, las hormonas sexuales, tanto femeninas como masculinas, se encargan de depositar y de fijar calcio y fósforo en nuestro sistema esquelético. Al no existir ya hormonas, las mujeres sí necesitamos que nuestro cuerpo de una u otra manera produzca de manera natural algo de hormonas. Entonces, consumir el aguaje, consumir la maca, consumir la soya, nos ayuda a nosotros a evitar el riesgo o a reducir el riesgo de tener osteoporosis. En los varones no sucede eso. En los varones las hormonas van descendiendo con el paso de los años, pero en nosotras no desaparecen. ¿Por qué? Porque los ovarios ya no funcionan. Eso me estoy adelantando a decirlo porque eso lo íbamos a tocar en aparato reproductor, pero eso es más o menos como para que entiendan. Allá las jóvenes tienen a los 14, 15 años hijos, y es netamente por un tema cultural. No tiene nada que ver el aguaje. El aguaje es parte de la alimentación, como lo es la yuca, como lo es la pituca, como lo es, por ejemplo, el plátano, ¿no? Si hay bastante pituca, se come bastante pituca. Si hay bastante yuca, bastante yuca. Si hay bastante paique o cualquier pescado de río, ¿verdad? Se consume. Entonces, el consumir lo que hay en el ecosistema, ¿verdad? De una u otra manera, a la población le llena el estómago, como acá, como en la sierra. Entonces, sí es cierto, el aguaje tiene precursores hormonales. Yo no lo voy a negar, eso está demostrado científicamente, pero eso no hace que las mujeres tengan o sean más fértiles. La mujer por naturaleza es fértil a esa edad. La mujer empieza entre los 9 a 11 años, la etapa puberal, y con ello empieza pues su etapa de fertilidad, ¿no? Es la cultura, es la cultura. En la sierra, por ejemplo, da mucha tristeza. Yo cuando estuve trabajando allá me daba mucha pena porque ustedes veían que el papá con los hijos varones caminaban adelante y las hijitas mujeres con la esposa caminaban atrás. Eso al margen de que para el papá las hijas mujeres no eran productivas, ¿no? En cambio, el hijo varón ayudaba en la chacra y tenía derecho inclusive a estudiar. Las hijas mujeres no tenían derecho ni siquiera a la educación. Entonces, es cultura. Hemos ido avanzando bastante, pero todavía falta muchísimo por avanzar. Así que, con respecto al aguaje, sí, acá también en Lima se vende, ¿no? Pero no es precisamente esa la razón o el motivo por el cual las jovencitas empiezan su etapa eh, sexual o su vida sexual activa a temprana edad, ¿no? Porque también van a ver ustedes que hay jóvenes que postergan muchísimo su fertilidad. Y conozco muchos estudiantes, yo he tenido beca 18 acá en Lima, y la mayoría eran jóvenes de la selva, y cuando yo les preguntaba, ¿y qué opinan? ¿Van a tener o no van a tener hijos jóvenes? No, profesora, nosotros hemos venido a estudiar, acá nada que ver, mejor es que no conozcamos a nadie, porque así nosotros postergamos muchísimo, ¿no? Nuestra maternidad y todo lo demás. Es cultural, es simplemente cultural, ¿ok? Bien, ¿respondida a tu interrogante, Jimmy? ¿Quedó alguna duda? Sí, profe, está bien, gracias. Bien, entonces, ya tenemos un poco la solución a este inconveniente, ¿no es cierto? Acá nos habíamos quedado. Acá es donde nos habíamos quedado, ¿ya? Miren, la sangre no solamente es leucocitos, glóbulos rojos, eritrocitos, plaquetas, no. La sangre está compuesta, por un lado, de plasma, y en el plasma vamos a encontrar electrolitos, vamos a encontrar hormonas. Si la mujer es fértil, las va a producir de manera continua, ¿ya? Si la mujer es fértil, ¿ok? Pero si la mujer no es fértil, caso mío, por ejemplo, ya no las va a producir. Entonces, ya no encontraríamos hormonas,
¿verdad? En nuestra sangre, ¿ok? Un ratito voy a bajar el volumen para que no interrumpa ya. Acá está. Ya está. Listo. Ahora, lo que sí vamos a encontrar es parte de nuestra nutrición. Nosotros ingerimos dentro de nuestra dieta proteínas cuando consumimos carne, huevo, frijoles, porque yo hablo de esos tres alimentos básicos porque si yo no consumo carnes, yo puedo sustituir las carnes con 2 unidades de huevo. Si no consumo huevo ni carnes, puedo sustituir con 80 gramos de frijoles las necesidades proteicas que nosotros, ¿no?, requerimos. Como quiera que sea, proteínas de origen animal o proteínas de origen vegetal, van a estar en las cantidades necesarias dentro de la sangre. Todo lo que todo lo que no requerimos en proteínas va a ser eliminado, porque nuestra naturaleza es prodigiosa, nuestro organismo es perfecto. Si tú te comes 300 gramos de carne, déjame decirte que 200 gramos los vas a echar al inodoro, porque tu cuerpo necesita 0,8 gramos nada más de proteínas por cada kilo de peso que tú tienes al día. Entonces, en la sangre solamente vamos a tener lo que necesitamos en proteínas, ¿ok? Una proteína, o dos diría yo, que hacen que la sangre sea espesa, ¿no? Por un lado tenemos la globulina y por otro lado tenemos las albúminas. Más allá de tener toda una generación de proteínas que van a estar en la sangre y que van a cubrir nuestras necesidades, ¿ok? En el plasma también vamos a encontrar minerales, vamos a encontrar vitaminas, ¿ok? Vamos a encontrar todo lo que nuestro cuerpo requiere. Por eso el plasma es valioso. Cuando un niño tiene cáncer, en vez de donarle sangre o de transfundirle sangre, ¿qué cosa hace? Van a haber 10 donadores, y de los 10 donadores se va a centrifugar toda su sangre, y lo único que le van a colocar es plasma. ¿Por qué? Porque es rico en proteínas. Es lo que necesita esa persona para elevar su sistema inmunológico. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Ahora, el otro porcentaje obviamente está constituido por las células sanguíneas. ¿Y cuáles son esas células sanguíneas? La primera y la prodigiosa, la que se forma en el sistema esquelético en abundancia, porque ahí en la médula ósea, recuérdenlo, tenemos ¿qué cosa? Tenemos nosotros nuestras células madre, ¿no? Los famosos glóbulos rojos. Ellos son los encargados de transportar nutrientes a todas y cada una de nuestras células. En el plasma vamos a encontrar una proteína interesante, se llama hemoglobina. Y entonces, este glóbulo rojo tiene dentro de su estructura oxígeno, el cual va a ser donado a esa proteína para que esa proteína se encargue de transportar oxígeno a todas y cada una de nuestras células. Entonces, yo podría asumir y decir que los glóbulos rojos son quienes se encargan del transporte, primero de nutrientes a cada una de nuestras células y segundo, del oxígeno que nosotros requerimos. ¿Ok? También vamos a tener otro tipo de células, los glóbulos blancos, también denominados leucocitos. Estos glóbulos blancos son nuestro sistema de defensa. Es como si nosotros fuéramos el país y el sistema de defensa es la Marina, la Fuerza Aérea, ¿no? ¿Qué hacen los glóbulos blancos? Cuando nuestro cuerpo es afectado por bacterias, ¿ok? Cuando nuestro cuerpo es afectado por bacterias, estos glóbulos blancos van a luchar en igualdad de condiciones contra las bacterias. Nosotros en nuestro cuerpo tenemos un tejido que se llama tejido linfático. Los glóbulos blancos tienen lugares específicos, ¿verdad?, donde también se producen. Se llaman ganglios. Si yo tengo una infección, no sé, se me ocurre en el oído, o la muela se me ha,
tengo una muela muy cariada, se me está infectando y se me ha infectado la garganta y eso también ha involucrado, ¿no? Oído medio, porque acuérdense, nosotros tenemos una conexión entre fosas nasales, ¿verdad? Cavidad oral y oído medio, oído interno también. Por eso el especialista que vela porque nosotros tengamos un buen estado de salud, ¿verdad? De fosas nasales, boca, garganta y oídos, se llama otorrinolaringólogo, ¿ya? Ahora, miren, nosotros tenemos una infección en esta zona. Uy, vamos a tener problemas. De repente nos damos cuenta de que en esa zona nos ha salido una bolita, una bolita. Ahí, por ejemplo, tenemos un ganglio. La cadena ganglionar viene así y viaja por la axila. Si tuviésemos una infección en las mamas, en la zona del tronco, en el cuello o garganta quizá, de repente tendríamos, ¿no? Un ganglio inflamado en la axila, ¿ok? Pero en este caso, vamos a suponer que lo tenemos acá. Y entonces uno se pregunta, ¿por qué me ha salido el ganglio? Bueno, pues en ese ganglio encontramos un sinfín, es como una base, así como que dijéramos nosotros la base de Las Palmas, ¿no? Acá en Lima, donde está el comando conjunto, ¿no? De las Fuerzas Armadas. Ya, cada nódulo, cada ganglio linfático es como una base donde tenemos una cantidad enorme de glóbulos blancos. Si tuviésemos una infección, ¿qué sucedería? Sucedería pues que los glóbulos blancos se van a liberar, pero ¿qué van a hacer? Van a llevar hacia esa base a las bacterias. Y ahí se va a generar una batalla campal entre glóbulos blancos en igualdad de condiciones y las bacterias. Cuando las infecciones son así, un poco grandes, eso es lo que sucede. Y de repente se te va a inflamar acá. ¿Por qué? Es simple, porque ahí lo que vas a tener es pus, es un cementerio de bacterias con glóbulos blancos que han luchado y en el camino se han muerto muchos de ellos. ¿Ahora sí? Ahora, pero eso hace los glóbulos blancos con las bacterias. ¿Y qué pasa si ingresa un virus? A ver, un ejemplo típico, el herpes zóster. Yo no estoy hablando del herpes vaginal, no, ese por relaciones sexuales no. Voy a hablar del herpes que sale en la piel, ¿ok? El herpes zóster está en el medio ambiente y de repente hoy día Jimmy ha tenido, o ayer ha tenido una noche así, ¿no? Y ha estado con su señora o su enamorada, ¿no? Y al día siguiente él dice, oye, me han mordido. Ha sido una noche así apasionada de repente, ¿no? ¿No, Jimmy? Ya, escucha. Él tiene en el labio una puerta abierta, tiene una pequeña abertura. Y como el herpes está en el medio ambiente, olvídense, me han dicho que no, que es el beso de la araña, no, es un virus oportunista, punto. Nosotros que somos y vamos a ser profesionales, muchos de ustedes de ciencia, de la salud, tienen que entender esto y tienen que explicarlo como es. El herpes zóster es ambiental, está en el ambiente. Y el labio está dañado de Jimmy. Y entonces el herpes ingresa a través de esa pequeña ventana. Pero miren lo que ocurre. Nosotros tenemos, al margen de los glóbulos blancos, tenemos las famosas inmunoglobulinas también en la sangre. ¿Ok? Y están alrededor de todas nuestras células. Son como los espías, inteligencia en nuestro cuerpo. Están expectantes. Y como vieron que entró el virus, les dan las características de ese virus. Bien, primero el mensaje va acá. Y entonces el cerebro, ¿qué hace? Hace que estos glóbulos blancos empiecen a producir, miren, a producir anticuerpos. No solamente contra el herpes, sino contra cualquier tipo de virus. ¿Ok? Y entonces, ¿qué va a suceder? Acá ingresó en el labio de Jimmy, ingresaron y hay 50 virus.
Estos glóbulos blancos van a producir 50 anticuerpos. Ejemplo, nada más. ¿Hay 51 virus? ¡Pam! No, debe haber 50. No puede haber 51. Eso significa que los glóbulos blancos se están encargando de controlar la población de virus. Pero Jimmy se enfermó, ha estado con gripe, ha estado mal de la garganta, y entonces el cuerpo no puede hacer dos cosas a la vez. O sigue produciendo los anticuerpos, o ataca de repente a otro tipo de virus que está atacando las vías respiratorias. Y entonces opta en este momento por decirle al cerebro, a los glóbulos blancos, ¿saben qué? Dejen de lado el control de ese virus y pónganse ustedes ¿no? a combatir esos otros virus que van a enfermar a Jimmy. Y se descuidó. En este preciso momento, ¿qué es lo que va a suceder? Jimmy se va a curar del resfrío, la tos, y de repente un día se ve al espejo. Uy, tengo una ampolla. ¿Saben lo que acaba de ocurrir? Que como ya los glóbulos blancos no estaban produciendo anticuerpos contra el herpes empezó a reproducirse. ¿Saben cómo se reproducen los virus? Es bien fácil. Son como los aliens. Se introducen en una célula específica y de ahí salen dos virus. Estos de acá, los herpes, son los más oportunistas que nosotros tenemos. Cada vez que Jimmy baje sus defensas, los herpes van a salir en los labios. Y no solamente salen en los labios, hasta cuando una persona está expuesta, por ejemplo, a temperaturas muy cálidas, hasta cuando una persona está expuesta a mucho estrés, mucha tensión, la piel es la más afectada. Y entonces, este virus siempre va a vivir con nosotros. Siempre va a estar ahí. Por eso cualquier persona que ya haya tenido herpes zóster sabe definitivamente que después de un proceso infeccioso probablemente le salga la ampollita. Olvídense del beso de la araña, olvídense del calor del estómago, olvídense de eso, ¿ah? Porque cuando trabajemos aparato digestivo, ahí van a entender que no existe calor al estómago. En el estómago lo que sí vamos a encontrar es 40 grados centígrados. Y les voy a explicar después por qué. No me quiero adelantar mucho a eso. Pero miren cuán particular son los glóbulos blancos, ¿verdad? Que no solamente combaten bacterias, sino también virus. Y si yo les preguntase en una evaluación, ¿qué ocurre cuando un organismo es afectado por los virus? ¿Verdad? ¿Quiénes son los encargados de producir anticuerpos? Ustedes contestarían los glóbulos blancos. Ellos son los que producen anticuerpos. Jamás se olviden de eso. Jamás se olviden de eso. Ahora, tenemos también otro tipo de células. Y en este caso, nosotros vamos a tener a las plaquetas, ¿no? Lamentablemente, sí les tengo que decir, el sistema plaquetario, conforme pasan los años, se va a ir alterando. Y se altera, ¿por qué? Más aún, por el cambio de metabolismo que tiene una persona. Porque si yo hablo de un niño, el niño corre, ¿no es cierto? De repente es adolescente, corre. Adulto joven, corre. Pero un adulto promedio lo que hace es trotar. Pero a mi edad no se trota, se camina. ¿Por qué razón? Primero, porque nuestra capacidad inspiratoria, si no hacen actividad física, está limitada. Y muchos de ustedes se tienen que preguntar qué están haciendo ya para llegar a ser adultos promedios o qué están haciendo ahorita para llegar a mi edad y llegar en buen estado de salud. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Porque a los 30 años el ser humano empieza a envejecer. Jamás se olviden de eso. A los 30 años todos empezamos a envejecer y cada etapa hay que quemarla bien. Entonces ya empieza la fragilidad muscular, ya empieza la artrosis. En algunas personas puede empezar antes y en otras puede empezar después, no lo sabemos, pero todos vamos a empezar.
El sistema plaquetario, no, ahí vamos a encontrar en este caso, a las plaquetas, ¿no? Que lo que van a estar controlando continuamente es de que cuando tengamos pequeñas roturas vasculares o capilares, ellos van a estar controlando las micro, diríamos, hemorragias. Una cosa que es bien interesante y ustedes lo deben de saber, cuando una persona, por ejemplo, hace ejercicio y desarrolla esta actividad física de manera desmesurada, no saben cuántos microinfartos musculares tiene, ¿verdad? En aquel músculo, obviamente que ha sido trabajado de manera desastrosa. Por eso es que al día siguiente no pueden levantarse, no pueden sentarse, no pueden pararse, porque hay músculos que han sido trabajados y expuestos a un estrés, se llama estrés muscular. Ahí, por ejemplo, tenemos microinfartos musculares. Nosotros no los vemos, pero se han muerto un montón de células porque se ha generado mucho ácido láctico. En algún momento, personas, por ejemplo, después de la actividad física o durante, ya dicen, los músculos le dicen basta a esa persona, y es cuando nos da calambres. Pero ahí ya se generó un daño, una lesión. Y si ven a microscopio ese músculo, van a ver que se han roto bastante vasitos, y eso ha generado una gran cantidad de ácido láctico. Las plaquetas son las que se van a encargar junto a una proteína que se llama fibrinógeno, ¿verdad? De alertar a nuestro cuerpo y liberar todo el factor de coagulación, el cual nos va a proteger de que nosotros tengamos, por ejemplo, coágulos, ¿no es cierto? Que vayan en algún momento a dispararse a nivel cerebral, a nivel del corazón. Pero el problema es de que a mayor edad, el sistema plaquetario es el único, a diferencia de glóbulos rojos y glóbulos blancos, que se va a alterar, chicos. Y el omega 3 ayuda muchísimo, no saben cuánto. Muchísimo a controlar ese problema, ¿no? Que es de naturaleza metabólica, por cierto. ¿Ya? Bien. Hasta acá alguna... Dime. Una pregunta y también para que sepan mis compañeros, no sé si es buena la pregunta. ¿Cuál es la enfermedad que mata a los glóbulos blancos y nos quedamos sin defensa? Mira, hay muchas. Desde ser portador del virus del VIH, que va a terminar convirtiéndose en SIDA, porque una persona, pues, a través de transfusiones sanguíneas, del uso, por ejemplo, si alguien de repente es consumidor de drogas, ¿no? Los consumidores de drogas, por ejemplo, comparten las mismas jeringas, el tener relaciones sexuales sin ningún tipo de protección, y ahí estamos hablando casi siempre, parece mentira, pero casi siempre son las personas que consumen droga, porque inclusive si tú vas, y hay programas acá en el Perú que manejan pues el tema de enfermedades de transmisión sexual, ¿ya? Si hablamos, hay un programa. En ese entonces, cuando yo estaba manejando el programa, se llamaba PROSEX. Ahora me parece que es programa de enfermedades de transmisión sexual, que ya involucra a todas las enfermedades, ¿no? Transmitidas sexualmente. Y dentro de ellas estaba, pues, VIH. Y yo sí he tratado con prostitutas de la zona donde yo trabajaba. Acá en Lima también. Si allá en provincia, quienes se dedican, ¿no?, a la prostitución, entre comillas, legal, ¿no? Que se desenvuelven dentro de espacios legales, ellas, por ejemplo, sí están bien controladas. Les dan preservativo, les hacen sus exámenes, ¿no? Trimestralmente, les hacen un montón de controles. Pero frente a la prostitución informal, ahí tenemos mayor riesgo de que una persona pueda adquirir VIH. Y no solamente VIH, estamos hablando de hepatitis B,
Entonces, esas dos enfermedades están imperando muchísimo dentro de ese grupo poblacional, diríamos nosotros, ¿no? Antiguamente se pensaba que VIH era una enfermedad de personas que tenían otras opciones sexuales, como la homosexualidad masculina. Eso no es cierto, porque supongamos, yo estoy casada y de repente mi esposo se va de viaje y tiene relaciones sexuales con una persona sin protección. Vamos a suponer que mi esposo es portador de VIH, pero yo nunca he tenido pues una vida sexual más que con mi esposo, ¿no? Activa. No he sido promiscua. Yo me puedo haber contagiado. Y vamos a suponer que yo tenga 30 años y me embarazo. Yo me voy a contagiar y probablemente el bebé que yo estoy esperando también se contagie. A ese tipo de contagio se le llama, a ver, de persona adulta a persona adulta se llama contagio de tipo horizontal. Pero si yo contagio a mi hijo dentro de mi vientre, ese contagio se llama contagio de tipo vertical, de madre a hijo. Ni mi hijo ni yo, por ejemplo, ni mi hijo ni yo tenemos la culpa, pero sin embargo nos hemos contagiado. Entonces, Correcto. cuando hablamos de VIH, estamos hablando de toda la población que de una u otra manera se expone. ¿Ok? Dime, Flor, dime, Flor ha levantado la manito. ¿Algún interrogante, Flor? Miss, buenas noches. Sí, quería hacer una pregunta, Miss, no entendí. Miss, ¿cómo se producen los glóbulos rojos en el cuerpo? Ya, ¿Podría bien, explicar eso, Misita? ya, claro, por supuesto que sí. Mira, Gracias. en los huesos largos, por ejemplo, estamos hablando del fémur. Hablemos de miembros inferiores y miembros superiores. ¿Está bien? Ya. Ahí nosotros, dentro del hueso, nosotros tenemos la famosa médula ósea. Nosotros nacemos con una capacidad de producir glóbulos rojos ahí, no solamente glóbulos rojos, sino glóbulos blancos y también a las plaquetas. ¿Ya? O sea, tejido sanguíneo, células que van a constituir o van a formar parte de la sangre. ¿Ya? Ahora, ahí tenemos nosotros una fuente de producción porque ahí hay células madres, pero no es en el único lugar. Donde también nosotros tenemos es en la médula espinal, pero tenemos mayor probabilidad de producción de glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas en la médula ósea. Lamentablemente, algunas personas, ¿verdad? Nacen con la capacidad temporal de producir esas células en la médula ósea. Y entonces ellos pueden sufrir de enfermedades como la leucemia, ¿ok? Y de repente la única alternativa para que ellos puedan reanudar nuevamente la producción de células madres es a través de la donación, primero, de médula espinal, que sería uno, y segundo, cuando a veces las mamás se embarazan, donde encontramos también células madre en el cordón umbilical. Por eso es que acá en el Perú ya hay muchas personas, muchas mujeres, cuando tienen los recursos económicos, ¿qué cosa hacen? Nace su bebé, inmediatamente criogenizan, ¿qué cosa? Cordón umbilical de su recién nacido. Muchas madres se han embarazado, se han vuelto a embarazar, a pesar de que sus condiciones económicas sean malas, qué sé yo, muchos factores negativos, se han vuelto a embarazar porque de repente tienen un hijo con leucemia y es la única alternativa, porque los padres de repente no son buenos donadores. Y de repente el hijo no nato, que recién va a nacer, es el único que podría donarle células madre a ese niño que padece de leucemia, ¿no? Entonces, dos lugares donde se producen células sanguíneas, médula ósea de huesos largos y médula espinal. Pero donde más se produce es en la médula ósea. Pero lo que sí se puede donar, pues es médula espinal, ¿no? En cambio, médula ósea no se puede donar. Es casi imposible.
¿cómo sacamos médula ósea? El hueso es muy duro, entonces es muy difícil de hacer. ¿Listo, Flor? ¿Sí? ¿Ah? Flor, ¿sí? Sí, Miss. ¿Resuelta? Ya, Sí, sí, Miss, perfecto. gracias. Sí, 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 Ya, Miss, gracias. muy bien. Bien, continuamos entonces. Entonces, con todo lo que hemos dicho, sería más fácil decir, pues, cuáles son las funciones del tejido sanguíneo, ¿sí o no? Sería mucho más fácil, ¿ok? Primero, recuerden, la sangre se va a encargar de transporte, pero ¿transporte de qué? Oxígeno, transporte de nutrientes, pero también se va a encargar de retirar, porque nosotros no estamos hablando solamente de las arterias, estamos también hablando de las venas, ¿ok? Mientras que las arterias, en algunos casos, están llevando sangre oxigenada, ¿verdad? Y en otros casos también las venas llevan, por ejemplo, si hablamos de aparato urinario, la vena renal es la que lleva la sangre con todos los residuos a los riñones, es la vena. Y la arteria, ¿verdad? Perdón, al revés. La arteria es la que lleva sangre venosa, o sea, mala, sin oxígeno y con muchos residuos, y la vena renal es la que saca la sangre filtrada. Mire, ahí sucede todo lo contrario. A nivel de los tejidos, de todos nuestros tejidos, las arterias son las que llevan sangre oxigenada y con nutrientes, y las venas son las que retiran, ¿ok? ¿Pero qué retiran? Desechos, por un lado, y por otro lado, el famoso dióxido de carbono, ¿ok? Si una mujer, por ejemplo, utiliza como método anticonceptivo las hormonas, la mujer está utilizando más hormonas de las que requiere. Entonces, parte de esas hormonas serían residuos, ¿sí o no? Y se tendrían que eliminar, ¿ok? Entonces, a través de la sangre, así como recibimos nutrientes, también desechamos lo que no es necesario, ¿ok? Recuerden que los glóbulos blancos, los famosos leucocitos, son aquellos que nos van a permitir a nosotros tener defensas en contra, primero de los virus y segundo, de las bacterias. E inclusive podríamos estar hablando de parásitos, pero microscópicos, ¿no? Como la shigella, por ejemplo. ¿Ok? Y la sangre, quiera o no, tiene un grado más de temperatura que nuestro cuerpo. Nosotros tenemos 37 grados, pero dentro de la sangre, o sea, dentro de los vasos, la sangre tiene 38 grados centígrados. Jamás se olviden de eso. Y eso es importante que lo sepamos. Primero, nos permite tener o mantener nuestra temperatura interna, porque nosotros somos animales de sangre caliente. Ese es uno. Y lo segundo es de que, fíjense, yo mencioné hace un instante nada más, mencioné el factor de coagulación, ¿se acuerdan? Ahora les voy a explicar. ¿Qué pasa si yo tengo un corte acá? Un corte. Cuando yo me hago un corte, sale la sangre, fluye, pero casi al minuto la sangre se empieza a coagular. Ahora, ¿por qué? Claro, sistema plaquetario, pero también el fibrinógeno, ¿ok? Fibrinógeno, que está en la sangre. ¿Y qué pasa si la hemorragia no es afuera, es dentro de mi cuerpo? El solo hecho de que exista un desbalance de la temperatura, miren, acá está el vaso, 38, se sale del vaso y llega a 37. Solamente ese cambio va a generar que se libere el factor de coagulación. Entonces yo puedo tener una hemorragia interna. Si yo tengo una buena nutrición, eso significa que el fibrinógeno va a estar presente en mi sangre. ¿Y qué hace el fibrinógeno? Apenas si hay un desbalance de temperatura de 1 grado, nada más, miren, de 1 grado,
de 38 que está en los vasos a 37, hace que ese fibrinógeno se transforme en una proteína que se llama fibrina. Y la fibrina forma una especie de malla, evitando que nosotros tendamos a perder mucha sangre dentro de nuestro cuerpo. Todos los mecanismos son fisiológicos. Esto es fisiología. Ver y saber cómo funcionan las cosas dentro de nuestro cuerpo. Cómo funciona la sangre, cómo funciona la piel, cómo funciona el pulmón, cómo funciona cada uno de nuestros órganos. Y miren cuán importante es nuestro tejido sanguíneo y cuán importante también para nosotros es, quiera o no, ¿verdad? El tener pues un balance, diríamos nosotros. Dime, Gloria. Miss, una pregunta, ¿cómo podemos saber la sangre si es A positivo o negativo sobre la sangre, Miss? Ah, mira, en todo laboratorio, de todo hospital, o sea, a nosotros nos van a hacer un pequeño piquetazo, chiquitito, una gotita nada más de sangre necesitan, ¿no? Y entonces ellos van a echarle pues una especie de, a ver, en laboratorio tienen diferentes productos químicos, por decirlo así. Y entonces para determinar a qué grupo sanguíneo perteneces, si eres O, si eres A, si eres B, si eres AB, si de repente eres positivo o negativo. Negativo pues es lo más difícil de encontrar, ¿no? Entonces, ellos, a través de esos productos químicos, van a determinar el grupo sanguíneo de cada uno de nosotros. Ahora, jamás se olviden que cuando un niño nace y cuando nace en un centro hospitalario, que es el beneficio de nacer en un centro hospitalario, es que inmediatamente, después del nacimiento, te dan una tarjetita. En esa tarjetita, más allá de darte el Apgar, más allá de darte el Apgar es cuando te dicen si el bebé ha nacido, por ejemplo, en buenas condiciones o no, si ha respirado, si ha llorado, si tiene buenos reflejos, ¿no? El Apgar se mide de 0 a 10. Si el bebé tiene 7, 8, 9, 10, excelente. Gaseosa, ¿qué me estás dando? Entonces, ya me quieres embriagar antes de normal. Bien. Fuera de ello, en la tarjetita te van a dar el grupo sanguíneo de tu bebé. El grupo sanguíneo de tu bebé. Entonces, miren, todos debemos por eso de guardar esas tarjetas. Ahora, si de repente tú no has nacido en un hospital y quieres saber tu grupo, ¿no? A qué grupo sanguíneo perteneces, es fácil. Te vas a un centro hospitalario y le pides que dentro de los análisis te determinen el grupo sanguíneo. Lo único que van a hacer o en el dedito, una gotita, o en la oreja, una gotita. Nada más, en cartílago o en el dedo. Ahora es más fácil determinar todo. Glucosa, hemoglobina, grupo sanguíneo, y es casi inmediato, ¿no? La respuesta es casi inmediata, ¿ya? Bien, entonces, recuerden ustedes la importancia que tiene, obviamente, nuestro aparato, ¿no? Circulatorio, ¿ya? Entonces, ¿qué funciones tiene? Distribuir, ¿qué cosa? Nutrientes, oxígeno, hormonas, ¿verdad? Y lo que va a retirar es CO2, dióxido de carbono, desechos de las células del cuerpo, ¿no? Hacia las venas o hacia las arterias, ¿ok? Muy bien. Eso ahí es donde radica la importancia, obviamente, ¿no? De tener un sistema circulatorio, pues, un aparato, ¿no? Diríamos cardiovascular sano. Entonces, hemos hablado de las funciones, del aparato cardiovascular, hemos hablado de la importancia que tiene ese aparato cardiovascular para nosotros, ¿ok? Ahora, quiero que vean esta imagen, ¿no? Y es una imagen
chiquita, ¿no? Donde podemos ver nosotros los diferentes vasos, ¿no? Aquellos, por ejemplo, que pueden partir del corazón y aquellos que van a llegar. Ahora, con estas imágenes podemos completar lo que hemos visto acá, ¿no? Acá, ¿ok? Quienes llegan y quienes salen. Entonces, con eso podemos concretar y saber quiénes van a salir y quiénes van a llegar. Recuerden, esta es una imagen clave por si ustedes tienen que dar una evaluación, ¿no? Donde yo puedo colocarles, por ejemplo, llamarles el nombre para que ustedes coloquen los nombres, ¿ok? Y entonces, ¿quiénes llegan al corazón? La vena cava inferior, la vena cava superior, ¿ok? ¿A dónde llegan? A la aurícula derecha, ¿ok? De ahí es de donde se parte, obviamente, el volumen sanguíneo hacia el ventrículo derecho, ¿verdad? Para después, con estos maravillosos músculos, ser expulsados hacia la arteria pulmonar. Ahora, la pregunta que yo les hago es, ¿por qué llevar la sangre del ventrículo derecho a la arteria pulmonar? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Y qué es lo que está llevando? ¿Qué es lo que creen ustedes que está llevando? ¿Ah? ¿Qué es lo que creen que está llevando? ¿Sangre arterial o sangre llena de desechos y dióxido de carbono? ¿Qué piensan? ¿Ah? ¿Qué opinan? A ver, vamos chicos, eso lo hemos hecho ya. ¿Ah? A ver, ¿quién va a intervenir? ¿Quién va a levantar la manita? ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? ¿Puedes repetir A la ver, pregunta, por favor? ya, vuelvo nuevamente a repetir la pregunta. A ver, el corazón, así como recibe, también lleva, ¿ok? Entonces, miren, la vena cava inferior y la vena cava superior traen hacia la aurícula derecha sangre. Escuchen bien. Esa sangre va a ir hacia el ventrículo derecho y va a ser expulsado hacia la arteria pulmonar. ¿Para qué creen ustedes? Miss, disculpe que le interrumpa, pero no se logra escuchar bien porque Sangre con no dióxido logro de escuchar carbono. bien porque estaba un audio abierto. Sangre con dióxido de carbono, mis. Ah, ya. A ver, ciérrenlo un ratito para que puedan escuchar, ¿ya? A ver, la vena cava inferior, la vena cava superior, desembocan en la aurícula derecha. La sangre pasa al ventrículo derecho y de ahí esta sangre es expulsada hacia la arteria pulmonar. ¿A dónde creen que llega? Primero, ¿dónde llega esta arteria pulmonar? Los pulmones. Pulmones, muy bien, Jimmy. ¿Qué va a llevar? ¿Sangre arterial o sangre venosa? Sangre arterial. Venosa. No, venosa. Venosa. Por Venosa, eso el dije, color oscuro. Ya. Ahora llega al pulmón y se inicia la circulación menor. Y en los pulmones, ¿qué va a suceder? Va a existir un intercambio donde la sangre venosa con residuos, ¿verdad? No toda, obviamente, ¿verdad? Se va a oxigenar. Esa sangre oxigenada va a salir de los pulmones y va a llevar, miren dónde llega, a través de las venas pulmonares, a la aurícula izquierda, llega al ventrículo izquierdo y de ahí esa sangre arterial oxigenada va a ser impulsada a través de la arteria aorta a todo nuestro cuerpo. ¿Lo tiene? A esta circulación se le llama circulación mayor. ¿Ustedes lo vieron en esta imagen? No, en esta imagen. En esta. Miren qué bonito, ¿no? Sale la vena pulmonar, miren, llena de oxígeno y llega al corazón. ¿Lo tiene? ¿Lo tiene? Acá tenemos a las venas cava. Vena cava superior, vena cava inferior, ¿no? Que llega al corazón y es impulsada hacia el pulmón a través de la arteria pulmonar. ¿Lo tiene? Para que se oxigene.
A esta circulación se le llama circulación menor, donde lo único que va a hacer la sangre es llenarse y cargarse de oxígeno. ¿Lo tiene? Oxígeno, nada más. Una vez que esta sangre sea oxigenado, recién a través de la arteria va a ser impulsada, ¿no? Por la arteria aorta, donde está el famoso callado de la aorta, que es esto de acá. ¿Lo ve? Va a ser impulsada la sangre, totalmente oxigenada, ¿verdad? A todos los demás tejidos. Ahí se origina el intercambio capilar, ¿verdad? Y la sangre llena y cargada de oxígeno, ¿ok? Va a llegar a todos los tejidos y se expulsa la sangre llena de dióxido de carbono. Y nuevamente vuelve nuevamente el círculo, ¿no? Primero pulmonar y después somático. ¿Ya? Listo, chicos. Con eso estamos terminando todo lo que es y todo lo que corresponde al aparato cardiovascular. ¿Ya? Ahora, yo no les voy a pedir a ustedes que se aprendan, ¿no? El nombre de todas las arterias, pero sí necesito que conozcan, por ejemplo, ¿verdad? ¿Dónde queda la arteria radial? A ver, radio, cúbito, ¿se acuerdan o no? ¿Se acuerdan? Y entonces acá tenemos a la arteria radial y acá la arteria cubital. ¿Por qué yo necesito saber dónde queda la arteria radial? Para hacer control de pulso radial. ¿Ok? Bien, otra arteria que... Pone Claro. la vacuna también, ¿no? Acá, la vacuna. No, no. Acá no va ninguna vacuna, Jimmy. A este bandido. Estás bromeando tú, ¿no? Ya. Ahora, otra arteria que deben de ustedes conocer, ¿verdad? Es una arteria que queda ¿dónde? A ver, vamos a ubicarla. Acá no está, pero me imagino que en la otra imagen podemos encontrarlo. No, no está, pero sí les voy a enseñar. Acá, flexura, ¿ya? ¿Sí? Flexura del codo. Acá van a encontrar una arteria, que es la del frente, en esta zona. Pero yo necesito ir un poquito más abajo. Y acá, miren, a más o menos 3 dedos, ¿sí? 3 dedos de la flexura. Acá van a encontrar una arteria que se llama arteria braquial. ¿Para qué? ¿Por qué? Yo necesito encontrar esta arteria para hacer un buen control de un signo vital que es importante, que es determinar la presión arterial en una persona. Y no importa, escúchenme bien, si yo utilizo un tensiómetro manual o un tensiómetro digital. Pero en esa zona es donde debo de colocar yo, ¿qué cosa? La zona del diafragma. Basta con que ustedes hagan esto, presionen y se van a sentir ahí ese pulso. ¿Ok? 2 arterias, ¿ah? 3 en realidad con el cubital. ¿Ok? Una persona se ha desmayado y tú quieres, ¿verdad? Tú quieres saber si esa persona ha sufrido un paro cardíaco, saber si sus signos vitales están bien, saber si esa persona está viva por último. Entonces, los dos lados, cualquiera de los dos, permeabilizas vía y colocas la mano ahí, 3 dedos siempre, estos 3 dedos, y vas a encontrar a la arteria carótida. ¿Lo tienen? Entonces, esas 3 arterias son las que ustedes deben de conocer y deben de determinar. Carótida, radial, para controlar pulso, braquial, para controlar presión arterial y para brindar soporte básico, la arteria carótida. ¿Ok, chicos? ¿Ya?
Bien. A ver, hay un tema que no quisiera avanzarlo porque lo voy a dejar en stand-by, ¿ya? Entonces, quería pedirles mil disculpas. Ya han escuchado, hay mucho ruido ya externo. Y todos están ahí, ya me tienen. Quisiera pedirles permiso a ustedes, porque yo me debo a ustedes, no es que a nadie, ¿no? Quería pedirles permiso para que en este momento me permitan a mí tener un poco de tiempo para compartir con la familia que acaba de llegar, ¿ok? Y también para que no se esté interrumpiendo la sesión porque hay mucho ruido, de verdad que hay mucho ruido. ¿No? Entonces, como están viendo, ya hay mucha interrupción, demasiada, en verdad, y yo necesito trabajar en silencio con ustedes. ¿Ya? Entonces, si me permiten ustedes poder suspender la sesión antes de que ustedes también se incomoden, ¿no? No sé, depende de ustedes. Díganme. Claro, Miss. Bueno, Miss, claro, no es... Miss, no hay ningún problema. Todos No pasamos. hay ningún problema, está bien, puedes tomar... No hay problema. Sí, profesora, no hay ningún problema. ¿no? Es lento. Aunque sería bonito Entonces, mirarte lo que de sí una voy vez. a hacer... Virtual con nosotros, claro. Gracias, Con, chicos. con sus familiares. Disfruten. Que el cumpleaños no es todos los días y tampoco Todos los días. los familiares al lado. Disfruten. Muchas gracias, chicos. Muchísimas gracias. Profesora, Selva. una pregunta. Gracias, chicos, de verdad. Muchas Miss, gracias. Miss, disculpe, una preguntita, Miss, por Dime, favor. dime. Miss, me incorporé ¿cómo se llama? Llega tarde, mi cita tal vez has llamado la lista. No, todavía no. Más bien lo que voy a hacer es por eso tomarle una captura de imagen, porque los minutos que nos demoramos tomando asistencia son como 15 minutos. ¿Ya? Voy a ahorrarme ese tiempo. Sí les voy a deber tiempo. Obviamente que en algún momento lo vamos a recuperar. No se preocupen, ¿ya? Y voy a tomar una foto, una captura de imagen de quienes han asistido el día de hoy, ¿ya? Ya, profe, disculpe, compañeros, Gracias, Miss. compañeros, yo propongo que todos prendamos sus audios y le cantemos al unísono el cumpleaños a la profe. No se escuchará bien, ¿no? Pero de nuestro corazón queremos cantarlo. A ver, prendan sus audios todos y a la voz de 3. ¿Qué les parece? Muy bien. 1, 2, 3. Qué lindo, muy bien. Una buena voz. Vamos a cantar, Vayan ¿no? a salir. Años feliz. Te deseamos. Aplauso para la profe, aplauso. Año Falta feliz. la torta. Falta que parta la torta. Queremos que parta la torta. Muchas gracias. Feliz. Te deseamos a ti. Es una cancioncita de fondo. Un abrazo virtual. Señora Garrobina. Salud, Miss. Salud, chicos, Ahí con canción. está. Salud con A canción. cantar, canten, colegas. Salud. Ahí está la pista. Dale. Ya. Dice con la voz, Jimmy. No se canta, ¿no? No, sí, Jimmy me ha cantado. Ahorita les voy a pasar el audio, van a ver. Miss. Dime,
entonces van a suspender las clases, ¿sí? Porque yo también tengo aquí un cumpleaños y no está presente. Sí, pero ya les he puesto ya, he tomado captura de imagen a quienes Va a han suspender asistido el día de entonces hoy. hasta la próxima semana. Sí, sí. Oye, profesor, muchas gracias. Eso quería mi duda. Muy bien. Ya. Feliz Listo, cumpleaños, chicos. Miss. Un abrazo a la distancia. Que lo pasen muy bien. Con su familia, diviértete, disfruta. Gracias, Y chicos, de que verdad. tengan muchos años de vida, Miss. Pásale bonito con tu familia. Gracias, gracias, chicos. Gracias. Ya, Miss, un abrazo, disfruta. Feliz cumpleaños, Miss. Bendiciones, Miss, en tu Todos. vida. Miss, Que tengan gracias, muchos feliz cumpleaños, que lo pases muy bien al lado de tu familia y 100 años más de vida, Miss. Que lo Gracias. pases lo Miss, mejor, para Miss. nos van a Compañeros, queridos amigos. Lo pases lo mejor, Gracias, Miss. gracias a todos y cada uno de ustedes. Muchísimas gracias. Feliz cumpleaños, mi Bonita noche, disfruta. Gracias. Hasta el lunes. Hasta el lunes. Hasta el lunes. Hasta el lunes, Miss. Chao. Hasta el lunes, Miss. No se emborrache. Compañera, compar de San Juan. Compañeros, San Juan, directo. Fíjense. Y salud, Miss. Gracias, chicos. Salud, salud. Chao, chao.